Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de parto inminente en vía pública y recepción del recién nacido. Bueno, esta charla está orientada para la gente de emergencias que muy probablemente en algún momento de su trabajo profesional se crucen con la asistencia a un parto y es nuestra responsabilidad saber conducirlo a un buen fin. Bueno, un parto normal, según la OMS, se define como aquel de comienzo espontáneo, de bajo riesgo, desde el comienzo del trabajo de parto hasta la finalización, que es el nacimiento. El niño, en estos casos, en el comienzo espontáneo de un parto normal, van a ser en forma cefálica, que sería la forma natural, entre las semanas 37 y 41, que son cuando completa su edad gestacional. Y luego, tanto la madre como el niño, posterior a este embarazo o parto normal, estarán en buenas condiciones. Ahora en las siguientes diapositivas vamos a ver algunas características del parto normal. Hay cuestiones muy de la especialidad, ¿no? De obstetricia y obstétricos, pero bueno, nosotros tenemos que conocer algunas cuestiones para poder después conducir en lo que sería un parto inminente en vía pública. Primero conocer las contracciones uterinas, que son contracciones que se realizan en el músculo liso del útero, que puede estar en el útero gestante como en el no gestante, por supuesto son más frecuentes en el útero gestante, y en particular en la mujer embarazada cumplen una función que es modelar al útero y posteriormente dar el impulso al bebé para que salga a través del canal del parto. Bueno, hay diferentes tipos de contracciones. Unas son en las etapas iniciales, entre la décima y la 28 semana de gestación. Estas se conocen como contracciones de tipo A, tiene un nombre propio, Hermógenes Álvarez, pero bueno, sepan que en esta primera etapa del embarazo están estas contracciones uterinas que son de baja intensidad y escasa frecuencia, ¿no? Generalmente no son percibidas por ahí por la mamá, por justamente esto que decíamos recién, que son de poca intensidad, y el área que abarcan del útero son áreas más pequeñas, ¿no? Ahora, las contracciones de tipo B, que son las que van de la 28 semana en adelante, estas sí son de intensidad superior, uno las puede medir ahí en milímetros de mercurio, como se mide generalmente la presión, que abarcan todo el útero, y estas sí son percibidas por la paciente y van a producir dolor o molestias. Bueno, hay características en estas contracciones uterinas que se producen a partir de las 28 semanas para poder identificar si son verdaderamente contracciones que van a llevar a un trabajo de parto o no. Generalmente aquellas que sí van a determinar un trabajo de parto son regulares, donde los periodos entre una contracción y la otra se hacen cada vez más cortos, donde la intensidad es cada vez mayor y que tiene una irradiación hacia la espalda y todo el abdomen en general. Y la sedación que podemos llegar a hacer en esos pacientes no van a tener efecto sobre las contracciones. Estas contracciones uterinas van a generar dilatación del cuello uterino para poder realizar el parto. En cambio, las que decimos que son contracciones falsas, que no van a desencadenar el trabajo de parto, son irregulares, los intervalos son diferentes, sin cambios o tienen el mismo periodo entre una contracción y la otra, no se van achicando, se sienten más que nada en la parte baja del abdomen y la sedación suelen calmarlas. Cuando las contracciones uterinas generan toda la preparación para el parto, van a generar una dilatación. ¿Cómo medimos la dilatación? Bueno, con el tacto vaginal, con el dedo índice y mayor. Acá uno puede ir midiendo la separación del cuello uterino. Si es permeable a un dedo son más o menos 2 centímetros, dos dedos 3,5 centímetros, bueno, y así vamos progresando según la apertura que podemos hacer de estos dos dedos, calculando más o menos cuánto es la dilatación que se presenta en ese momento. Acá hay otro ejemplo, un poco como reglando
la posición de la cabeza en el cuello uterino y cuánto nos permite la apertura de los dedos para calcular más o menos qué dilatación tiene. Cuando se presenta una mujer en trabajo de parto, bueno, hay algunas cuestiones que tenemos que analizar. Una es qué historia prenatal tiene, ¿no? Sobre todo qué controles ha realizado en los meses previos a desencadenar el parto. Después nosotros tenemos que hacer un control de esa paciente, sobre todo lo que es tensión arterial y pulso. Por supuesto también es importante la temperatura para ver si está febril o no. Si tiene ingesta de alimentos y líquidos, qué comió, cuándo y a qué hora. Y siempre colocar una venoclisis porque puede ser muy útil si el embarazo se complica. Eso con respecto a la salud materna, y con respecto a la salud fetal es muy importante que veamos el líquido amniótico, ¿no? ¿Qué características tiene? Si es un líquido claro o si es un líquido meconial con contenido de materia fecal, que se ve más verdoso. Y otra cosa que tenemos que controlar en el bebé recién nacido es la frecuencia cardíaca. Saben que menos de 100 de frecuencia cardíaca en un neonato, en un recién nacido, es un indicador para realizar maniobras de RCP. Bueno, acá un pequeño video con las fases del trabajo de parto, que ahora las vamos a analizar una por una. El trabajo de parto tiene tres etapas. En la primera etapa del trabajo de parto, el cuerpo se prepara para dar a luz. Hay dos fases, temprana y activa. El trabajo de parto temprano puede durar de horas a días. Las madres primerizas pueden pasar más tiempo en esta fase. El cuello uterino o la apertura del útero empieza a suavizarse, borrarse o desaparecer y a dilatarse o abrirse. Los cambios cervicales son necesarios para que el bebé pueda pasar a través de él. Usualmente, la fuente se rompe durante la primera etapa del trabajo de parto. Las contracciones o el apretamiento del útero se vuelven fuertes y regulares. En general, la mujer tendrá una contracción de entre 30 y 70 segundos de duración cada 5 a 20 minutos. También puede tener un flujo vaginal fibroso y sangriento que en inglés se conoce como bladdy show. Esto se considera normal. El trabajo de parto activo ocurre cuando el cuello uterino empieza a dilatarse más rápido. Las contracciones se hacen más fuertes, duran más y ocurren con más frecuencia. El cuello uterino continúa abriéndose más hasta llegar a un ancho de aproximadamente 10 centímetros. Luego, se puede empezar a pujar. En la segunda etapa del trabajo de parto, nace el niño. Un proveedor de cuidado de la salud usualmente anima a la mujer a que puje para ayudar a que el bebé baje por la vagina. Puede ser que puje por minutos u horas. Una vez que la cabeza del bebé empieza a salir, lo que se llama coronamiento o aparición de la cabeza, el proveedor ayuda a que el resto del bebé salga. El parto finaliza cuando el bebé está completamente fuera de la vagina. Luego, el proveedor corta y le pone una pinza al cordón umbilical que conectaba a la mamá y al bebé durante el embarazo. La última etapa del trabajo de parto involucra el desprendimiento de la placenta o las secundinas. Durante el embarazo, la placenta proporciona alimento y oxígeno al feto. Una vez que se corta el cordón umbilical, la placenta tiene que salir. Las contracciones suelen comenzar de 5 a 10 minutos después del nacimiento del bebé. Durante este tiempo, la placenta se desprende del útero. Un proveedor puede animar a la mujer a que puje como lo hizo para que naciera el bebé. Después de 5 a 30 minutos, la placenta sale completamente de la vagina. Entonces, el proceso está completo.
Bueno, en el video vimos el resumen de lo que serían las fases del trabajo de parto hasta el nacimiento, donde hay primero una fase de dilatación, después una fase de expulsión del feto y por último el alumbramiento, que es cuando se sale la placenta. Vamos a ver cada una y analizar para después ver cómo haríamos el trabajo si nos tocara conducir un parto en vía pública. Bueno, el primer periodo del trabajo de parto vimos que es la dilatación, donde empiezan estos signos de trabajo de parto, que eran las contracciones, que en un momento son regulares, que posteriormente van achicando su tiempo, ¿no? Se hacen cada vez más dolorosas, más frecuentes. Eso genera reblandecimiento y centralización del cuello, donde lo va a ir borrando al cuello y posteriormente a dilatar para que pueda pasar el bebé. Acá vamos a ver un esquema, como el bebé cuando empieza a apoyar la cabeza, empieza lo que llama el coronamiento, como mostraba el video, a producir la dilatación del cuello uterino. Después pasa al periodo de expulsión, que es cuando el niño pasa por el canal del parto. La mujer va a sentir una presión en ese momento sobre el recto y esto puede estar precedido de una ruptura de membrana, ¿no? Cuando la dilatación es completa, generalmente ahí ya la mujer va a empezar a tener la necesidad de hacer el pujo, cosa que nosotros podemos alentar como nos mostraba en el video, para que puje para ayudar a la expulsión del bebé. El bebé tiene un mecanismo de parto que son los movimientos que va a realizar normalmente para poder pasar a través del canal vaginal. Hay diferentes posiciones que puede tener el feto. La más común es apoyando la nuca en el pubis, que es la posición y presentación normal. Después hay otras más frecuentes que es, por ejemplo, al revés, con la cara hacia adelante, y otras que son presentaciones anormales. Cualquiera de estas presentaciones anormales va a ser muy difícil que genere un parto inminente en vía pública y va a necesitar la asistencia de un especialista obstétrico. Bueno, los movimientos, esto sí es importante que debemos conocer, los movimientos que realiza el feto a través del canal de parto, porque es el que nosotros vamos a llevar a conducir al bebé, ayudarlo a salir del canal del parto. Entonces es importante que sepamos que primero el bebé apoya la nuca en el pubis, de esa forma va a exteriorizar la cara. Y esto, bien, si siguen los numeritos, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 8, fíjense, primero pone, mira hacia atrás, apoya la nuca, hace la extensión completa, ahí es donde saca la cara, luego saca el hombro superior, porque hace previamente una rotación externa, saca el hombro superior y después el hombro inferior. Estos movimientos serían los que nosotros deberíamos acompañar. Bueno, acá con un simulador, cómo sostenemos la cabeza, una vez que se exterioriza, ahí sale el hombro que está arriba, que eso lo podemos acompañar con un movimiento inferior de la cabeza, y luego saca el hombro que está por debajo, y nosotros acompañamos el movimiento hacia arriba con la cabecita. Todo esto es muy suave, muy despacito, y el bebé es un poco el que va a ir marcando el trayecto. Fíjense acá en la recepción, cuando recién apoya la cara, luego la hiperextensión que produce en el pubis. La cara, recuerden que va a mirar hacia la parte posterior de la mamá. Y ahí lo vamos recibiendo y ayudamos con las maniobras para que pueda sacar el hombro superior y el hombro inferior. Fíjense ahí en la figura A y B, cómo ayudamos en el A hacia abajo con la cabeza para que salga el hombro de arriba, y en la B llevando la cabeza hacia arriba para que salga el hombro que está abajo. Bueno, una vez que sale el bebé tenemos que clampear el cordón. Para clampear el cordón tenemos que tomarnos unos minutitos. 3 minutos con el bebé por debajo del nivel de la vulva, o hasta que deje de latir el cordón, lo podemos palpar. Cuando deja de latir, ahí recién lo clampeamos. ¿Por qué es esto? Porque permite ese último envión de sangre desde la placenta hasta el recién nacido, y esto asegura que el bebé no tenga una anemia, ¿no? Le asegura una reserva de hierro que, fíjense, lo que nos indica ahí, que va a durar aproximadamente un año. Ahí está el clampeo, bueno, y acá cortando
el cordón. Y lo último, la tercera etapa del trabajo de parto, que es el alumbramiento, que vamos a esperar que la placenta termine de desprenderse. Uno puede tener una conducta pasiva, esperando que esto suceda, o ayudando, por ejemplo, poniendo uterotónicos, que esto ayuda a la contracción uterina, la oxitocina, o aplicando una tracción controlada del cordón umbilical. A veces dejan una pinza colgando, con eso es suficiente para hacer fuerza. Y lo otro es poder aplicar masajes en el útero, en la panza, ¿no? Para ayudar a la expulsión de la placenta y se genere el alumbramiento. Bueno, todo esto tiene que ver con el parto normal asistido, que puede ser en una institución, pero ¿qué pasa cuando esto no sucede en la vía pública? Bueno, tenemos que tener los conocimientos necesarios para saber qué hacer y qué no hacer. De hecho, esto lo maneja muchas veces la gente de seguridad, policías, bomberos, conduciendo un parto inminente en vía pública. Así que bueno, nosotros como personal de salud, más responsabilidad todavía tenemos aún en poder gestionar un parto en vía pública. Bueno, ¿con qué mamás o en qué situaciones nos puede suceder esto? Bueno, primero en las multíparas. Otro caso son las adolescentes, en embarazos no aceptados psíquicamente, en lugares como zonas rurales, donde hay grandes distancias entre el lugar donde se está produciendo el trabajo de parto y los centros asistenciales, y también puede pasar en un parto prematuro. ¿Qué vamos a necesitar? Y esto generalmente lo que gestionamos es el famoso bolso de partos en el móvil. Bueno, fundamentalmente algo para secarlo y abrigarlo. Así que toallas, paños limpios o sábanas estériles y por qué no también un gorrito para bebés. Y además en ese bolso tiene que haber 2 pinzas Kosher o clamps, guantes, gasas, compresas, el estetoscopio de Pinar, que es el estetoscopio de madera, y una pera de aspiración, aunque esto no es tan necesario. Bueno, estos son los clamps, en forma como de boca de cocodrilo con dientes, y al lado el estetoscopio de Pinar, que nos sirve para auscultar el abdomen de la mamá, para escuchar los latidos fetales sin que se cuelen los latidos de la mamá. Bueno, con respecto a la asistencia y cuidado, una vez que estamos con el parto inminente, siempre uno tiene que visualizar el periné para ir viendo en qué etapa está. Pensando a dónde vamos a trasladar, conteniendo a esa mamá, ¿no? Acompañando. Y mientras hacemos los controles, signos vitales de la mamá y también controlamos la vitalidad del feto, vamos preguntando, ¿no? Factores de riesgo, enfermedades durante el embarazo, si estuvo hipertensa, si es diabética, si se hizo controles, como para ir generando el contexto de ese parto inminente. Bueno, si tenemos posibilidad de visualizar en ese momento la salida del líquido amniótico con la ruptura de membranas, bueno, vamos a ver cómo es ese líquido amniótico. Si es un líquido claro o es un líquido sanguinolento, verdoso oscuro, como puede ser el líquido meconial por sufrimiento fetal. Bueno, auscultamos y tratamos de diferenciar los latidos de la mamá y del bebé. Por supuesto, los latidos fetales bajos, por menos de 100, es porque hay un sufrimiento fetal y esos son los partos que si no van bien tienen que terminar en cesárea. Bueno, una vez que observamos que el bebé empieza a coronar y a salir la cabecita a través del periné, uno puede ayudar y proteger el periné para que no se desgarre haciendo esta maniobra, ¿no? Con el dedo pulgar y el dedo índice, como ayudando a que se permeabilice y salga la cabeza del bebé. Si observamos una circular, que esto puede ser motivo de bajos latidos fetales, bueno, tenemos que proceder a deslizar ese cordón a través de la cabeza y sacarlo porque justamente eso les puede producir una asfixia. La forma de sacarlo, acá está en este esquema, es traccionando el cordón hacia arriba y sacándolo hacia la parte posterior, alrededor de la cabeza. Ese es el movimiento para sacar la circular del cordón. Como sabemos que lo normal es que la cabeza desprenda mirando hacia abajo,
y luego rota externamente hacia la izquierda o la derecha. Esto hace que desprenda el hombro superior y luego el inferior. Lo que vamos a hacer ahí es la asistencia que habíamos visto anteriormente, haciendo una leve tracción hacia abajo para que pueda desprender un hombro y luego una tracción hacia arriba para que desprenda el otro. Antes de clampeo de cordón, una vez que ya está hecho el parto, recuerden que vamos a dejar un poco por debajo de la vulva al bebé hasta que termine de latir ese cordón, o más o menos 3 minutos, y después sí llevamos al bebé a tener el contacto con la mamá, esto que se llama el COPAP, que es el contacto piel a piel, que es muy beneficioso para ambos. Y posteriormente viene el alumbramiento, ¿no? El alumbramiento puede hacer con una asistencia activa, ¿no? Con los masajes, la leve tracción, o aplicándole los uterotónicos, que es otro elemento que podríamos tener en el bolso de parto. Bueno, vamos a valorar la cantidad de sangre que puede haber salido, sobre todo en el momento del alumbramiento. Si el útero está flácido y no retrae, es importante ahí sí poner los uterotónicos para controlar el sangrado. Que si calculamos que es de más de 500 mililitros, bueno, ahí están las 4 T que tenemos que pensar de por qué está sangrando esa mamá después del parto. Uno es lo que decíamos recién, la tonía uterina, que se puede controlar con los uterotónicos. Otra es que haya retención de algún producto, parte de la placenta, que se haya desprendido y deje algunas membranas. También tenemos que pensar en el traumatismo del tracto genital o que tenga una alteración en la coagulación. Si disponemos de oxitocina para aplicar, bueno, se dan por vía intramuscular a nivel del muslo, en el vasto externo, o sea, la parte externa del muslo. Se aplica una ampolla que son 10 unidades. Esto durante el traslado, ¿no? Después se seguirá el tratamiento dentro del nosocomio. Y el otro aliado importante que tenemos en los sangrados postpartos es el ácido tranexámico. Esto ya se vio en el trabajo Woman del año 2016, con más de 20.000 puérperas, en las cuales se hizo un estudio randomizado, doble ciego, para ver si el ácido tranexámico era efectivo en el control de hemorragias postpartos. Bueno, de hecho la conclusión es esa, ¿no? Disminuye las hemorragias, disminuye la mortalidad, así que esta medicación es muy importante para el control de la hemorragia postparto. El ácido tranexámico se da en 1 gramo, en bolo lento, y después eso durante los primeros 10 minutos, y después se hace un sostén con otro gramo durante las próximas 8 horas. Con respecto al bebé recién nacido, bueno, hablábamos del contacto piel a piel, que esto es súper importante, de tener los elementos para poder cubrirlo, para secarlo y cubrirlo. Sobre todo también es importante el gorrito. De hecho, el lugar donde más calor pierden, y por eso es importante ahí tener algo para cubrir la cabecita, para evitar la pérdida de calor, es justamente por la cabeza, donde más calor pierden. Y con respecto al corte del cordón, generalmente lo hacemos a más o menos 4 traveses de dedos del ombligo del bebé. Ese es el lugar donde se recomienda el clampeo y el corte. Si solo se hace clampeo, se puede clampear en cualquier lugar del cordón, pero si vamos a clampear y cortar, por lo menos le tenemos que dejar 4 dedos de distancia desde el ombligo, del abdomen del bebé, hacia el lugar donde vamos a cortar. Bueno, es importante que ustedes valoren cómo sale ese bebé para darle después continuidad al tratamiento, y cuando tenga la asistencia a través de la neonatología, decirles cómo nació ese bebé.
Una forma sencilla de hacerlo es a través de la puntuación de Apgar. Fíjense que la puntuación esta mide la frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, los reflejos y el color con el que vemos al bebé cuando nace. A cada una de estas cosas que vamos a evaluar le dan una puntuación de 0, 1 o 2, según cómo se presente. Fíjense que 0 es cuando alguna de estas cuestiones a evaluar están mal, por ejemplo, frecuencia cardíaca ausente, 0, si no está respirando, 0, si está flácido también se le pone un 0, si no tiene reflejos o el color es cianótico, bueno, no suma puntos. Acá la máxima puntuación que puede tener el bebé es 9-10, que sería un bebé que nació bien, y obviamente mientras menos puntos tenga, peor va a estar el estado del bebé. Así que bueno, está bueno también tener esto a mano para poder hacer una puntuación aproximada y para después darle una continuidad de atención dentro del nosocomio. Bueno, como les decía al principio, esto les puede tocar a cualquiera trabajando en el sistema prehospitalario. De hecho, acá tengo un ejemplo del sistema donde yo trabajo, 2 técnicas asistiendo a un parto en la ambulancia. Otro ejemplo más, otro compañero técnico en emergencias, en Ezeiza, asistiendo un parto en la ambulancia. De hecho, el bebé después le pusieron Diego como el técnico. Así que bueno, a cualquiera nos puede tocar y tenemos que estar preparados con estos conocimientos que, como vieron, son cosas bastante básicas, pero hay que saberlas, ¿no? Sobre todo qué hacer y qué no hacer. Bueno, muchas gracias.